Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Mauri Consuegra y estamos en un viernes más de Casas de Reino. Este video lo estoy grabando unos pocos minutos antes de las 8 de la noche de este día viernes muy especial. Me han contado que ahorita hay mucho tráfico y algunos están llegando a sus casitas, otros ya están acomodados. Como pueden escuchar, pues está lloviendo por acá, por Soyapango, se oyen truenos, se oyen relámpagos por todos lados. Esperemos que estén bien en sus casitas y que puedan disfrutar de este tema esta noche para ustedes. El tema que yo traigo esta noche es: vuelve la voz de Dios a tu vida. Lo voy a repetir una vez más: vuelve la voz de Dios a tu vida. Y vamos a leer en Primera de Samuel 3:1. Solamente voy a leer el 3:1, pero lo ideal es que leamos del 1 al 10, así que le invito a que lo pueda leer después de este tema. Dice así: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frescura. Lo dice Primera de Samuel 3:1. Aquí yo creo que tenemos que entender varias cositas. Lo primero es que cuando se escribe este libro, se está hablando de un tiempo donde ya no había como una continuidad de la línea temporal de las obras de Dios, por así decirlo, en la tierra. Tenemos, por ejemplo, en el Génesis, como Dios empieza a levantar gente, levanta a Abraham, levanta después a Moisés, y así empieza a levantar personas para poder cumplir un propósito destinado para el pueblo de Israel. Bueno, después Moisés, viene todo el éxodo, levanta después a Josué. Después de Josué hay un problema, que ya no hay un sucesor de Josué. Entonces empiezan a gobernar varias personas en diferentes partes de la Biblia, a la cual se le conoce como los jueces. De hecho, por eso, si usted se fija y es curioso, por eso está escrito en ese orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Por ejemplo, en el Génesis se cuenta la creación y cómo Dios empezó a levantar el pueblo. En Éxodo se cuenta la salida del pueblo de Israel de Egipto. De ahí empieza Génesis, Éxodo, Levítico, donde Dios empieza a levantar personas para servirle. Números, Deuteronomio, de ahí son libros un poco más de historia, ¿verdad? Y de ahí viene Josué, que es el sucesor de Moisés. Josué sucede a Moisés, y de ahí, después de Moisés, como decía, no hubo nadie quien sucediera directamente a Josué, y vienen unas personas llamadas jueces. Jueces que desempeñaron como reyes, por así decirlo, o como elegidos por Dios durante periodos cortos. Tenemos el caso de Sansón, es uno de ellos. Tenemos el caso de el famoso y los 300, ¿verdad? El Gedeón y otros más. La cuestión es que después de ese tiempo hay una ausencia aparente de la palabra de Dios. Y es ahí donde ya nos vamos al versículo que leímos. Hay como un vacío donde Dios ya no empezó o no continuó, mejor dicho, dando aquella palabra o eligiendo aquellas personas a las cuales eligió en un tiempo. Entonces, por eso decía Samuel: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, que no había una visión fresca, como lo dice Primera de Samuel 3:1. Entonces, imagínate cómo Dios prepara un pueblo, cómo Dios levanta una generación de servidores, de personas, de líderes, y llega un tiempo en el que esto ya no se da. Ahora, mi pregunta es: ¿será que ya no se da porque Dios no quiso nomás? ¿O será que no se da porque no habían personas capacitadas, o mejor dicho, enamoradas de Dios? A veces la presencia de Dios se aleja no porque Dios no quiera estar ahí, sino porque no hay personas que desean o anhelen la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Había mucha gente que empezó a buscar otras cosas que hacer en vez de buscar la presencia de Dios. Se alejaron de Dios. Entonces, cuando tú te alejas de Dios, Dios tampoco te va a andar persiguiendo y diciéndote: hijo, vení, hijo, vení. Dios te ama, pero Dios te va a estar esperando. ¿Te recuerdas aquella historia del hijo pródigo? El padre no fue detrás del hijo a correr y decirle: venite. Él nos da una libertad, nos da un famoso libre albedrío, pero Él está ahí esperando a que nosotros lleguemos para volver a establecer una comunicación con nosotros. Quizás esta palabra es para aquellas personas que sienten que Dios se ha desconectado un poco de ellos, que sienten que la voz de Dios ya no está presente en su vida. Y usted dice: yo ya no siento nada, voy a la iglesia y siento que ya no disfruto mucho ir a la iglesia, siento como que es una rutina nada más, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de personas que sienten que la voz de Dios se ha apartado en su vida, hoy viene este tema llamado:
Vuelve la voz de Dios a tu vida. Tenemos actualmente iglesias muy bonitas, muy grandes, muy poderosas, llamándola estructuralmente, pero muchas veces escasea lo más importante, y es la voz de Dios. Se escuchan voces de líderes, de personas, pero no se escucha la voz de Dios. Y si no tenemos la voz de Dios en nuestras iglesias, no tenemos nada. Porque la voz de Dios es la que nos da la dirección, la que nos da la guía, la que nos da la unción del Espíritu Santo. Así que bueno, no necesitamos solamente iglesias bonitas o bien vistosas, sino iglesias llenas de la voz de Dios o abiertos para escuchar la voz de Dios. No sé cuántos acá de los que están viendo este video pueden decir conmigo: yo estoy abierto a escuchar la voz de Dios. Amén. Primero quiero contarte algo. Cuando la palabra escasea, la visión se apaga. Voy a repetir una vez más. Cuando la palabra escasea, la visión se apaga. En los tiempos de Elí, que es el sacerdote que narra en el tiempo de Samuel, había mucha corrupción. Había como una especie de algo raro. Ya la iglesia era como que una especie de... No sé cómo explicarlo, porque los hijos de Elí, por ejemplo, tuvieron relaciones o tuvieron cosas muy raras, no sé cómo llamarlo, o sea, hicieron muchas cosas negativas, pues, en pocas palabras, en la casa de Dios o en el templo de Dios. Hicieron algunas cosas depravadas, los hijos de Elí, que era el encargado del templo, y entonces como que la iglesia se empezó a ensuciar, o la imagen del templo de Dios se empezó a ensuciar. Entonces por eso mismo Dios ya no hablaba. Y aquí hay algo muy importante. Dios no va a hablar, oiga esto, y puede sonar religioso, pero es verdad. Dios no va a hablar en algo sucio. Usted puede decir: no, pero Dios me habló en mi suciedad. Sí, Dios puede rescatarte de la suciedad. Pero el problema es que media vez no limpiemos la casa, la obra o la voz de Dios no se va a desarrollar en nuestras vidas. Usted puede decir: no, pero qué religioso, Dios sí puede hablar a la gente sucia. Yo no estoy diciendo que no le puede hablar a la gente sucia, todos estamos sucios. Pero la voz de Dios se empezó a derramar en el pueblo cuando empezó a limpiarse el templo. Cuando ya los hijos que empezaron a hacer cosas como corruptas o un poco depravadas salieron de ahí, y empezó a servir un hijo de Dios elegido y enamorado de la intimidad llamado Samuel. Ahí empezó un cambio y ahí empezó la voz de Dios. Esto es muy maravilloso. Hoy vemos lo mismo, estructuras religiosas que parecen muy bonitas, pero déjeme decirle algo. No juzguemos, como dicen por ahí, al libro por su portada. No juzguemos a una iglesia por lo que aparenta por fuera. Realmente hay iglesias, y esto es muy lamentable decir, hay iglesias que se miran muy bonitos, los servidores muy bonitos, los instrumentos muy hermosos, pero dentro hay alguna corrupción o depravación sexual o moral. Eso es algo muy fuerte, pero es algo que pasa en muchas iglesias, no solamente cristianas, también católicas, mormonas, de Testigos de Jehová, cualquier otra iglesia que podamos llamarle iglesia o religión. Pasa mucho, por ejemplo, el tema de la corrupción, que de repente el pastor dice que Dios le dijo que cada quien diera $100 y si no los daban, les iba a mandar un demonio, algo así. Entonces viene la gente creyendo en lo que dijo el pastor, vienen y dan sus $100 y esos $100 sirven para que el pastor se compre un carro. Gracias a Dios en nuestra iglesia, nuestro pastor tiene su trabajo propio, que es de la carpintería, y gracias a Dios, Dios lo bendice por ahí, y eso también ayuda a bendecir a la iglesia, porque Él también da para la iglesia, y eso hace que en nuestra iglesia también se respire un ambiente puro. Si usted se fija en nuestra iglesia, en Casa MSI, nosotros no forzamos a que la gente dé, así como algo bien obligatorio, vea, diezme, si no diezma, no sirve, si no ofrenda, no se siente, no, en nuestra iglesia no existe eso, y no es que seamos perfectos, tenemos cosas malas, pero en medio de las cosas malas, para escuchar la voz de Dios, tenemos que empezar a limpiar algunas cosas de corrupción. Internamente, tú para escuchar la voz de Dios necesitas limpiar algunas cosas de tu interior. Cuando tú limpies tu interior, Dios va a empezar a hablarte con mayor libertad. Por eso dice el primer punto: cuando la palabra escasea, la visión se apaga. ¿Por qué las iglesias parece que no tienen rumbo? Muchas iglesias parece que solamente hacen cultos, actividades, pero sin ningún propósito. Cuidado la iglesia con caer en eso. Pero la iglesia se apaga su visión cuando no hay palabra de Dios.
Qué bonito cuando hay una palabra fresca de Dios. Yo recuerdo una palabra que dio nuestra hermana Roxanita allá por 2021, si no mal recuerdo, que dijo: prepárese, iglesia, porque viene algo tremendo para esta iglesia. Yo en ese momento, pues obviamente uno cuando escucha la profecía, uno la analiza, ¿verdad? Y la cree y la recibe, pero también la analiza y dice: ¿qué va a venir? ¿Será que viene un terremoto? ¿Viene el rapto? ¿Qué va a pasar? Pero lo que venía era una visión de Dios, una visión de reino, poder y gloria. A partir de ahí empezamos a cambiar muchas cosas, una transición, después venía algo poderoso. Entonces vino algo fresco cuando vino una palabra de Dios. Y eso no solo por la hermana Roxanita, sino a veces por una predicación que Dios te da, una canción que Dios pone de repente en tus oídos. Es una palabra que te ayuda y te sirve. Dice acá en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se recuerdan en qué momento dijo esto Dios? Lo dijo cuando estaba tentado Jesús con Satanás y le dijo al diablo: ¿verdad? Te voy a dar estas piedras para que las conviertas en pan. Y le dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Dios son clave para nuestras vidas. Si no hay palabra de Dios, no hay nada. Vamos al punto número 2. Dios llama a los que están disponibles, no a los que están ocupados. Oiga esto. Dios llama a los que están disponibles, no a los que están ocupados. Quizás Samuel, el que acabamos de leer, quizás no estaba tan preparado, tan capacitado. Quizás no estaba listo para eso, pero estaba disponible. Esta es una clave importante, estar disponibles. ¿Qué significa estar disponibles? Es decirle a Dios: aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi ser, ocúpalo. Cuando usted le dice a Dios eso, Dios empieza a utilizarlo. Yo en mi vida, déjenme decirles como testimonio, yo he pasado por muchos procesos personales, espirituales, a veces bajones, a veces subidas. Pero ahorita creo que estoy en un proceso donde voy subiendo poco a poco, espiritualmente, personalmente, profesionalmente, financieramente. Pero he pasado por procesos difíciles en los cuales yo he dicho: Señor, pues no tengo tiempo o no puedo hacerlo por esto o esto. Pero desde el momento que yo le dije al Señor: mira, ocupa mi vida, ocupa todo lo que soy. Yo en oración le decía al Señor: úsame, yo quiero que me uses. Cuando tú le dices eso a Dios, Dios ve una disponibilidad en ti. Y dice: ok, esta persona sí la voy a usar porque está disponible. A los que están ocupados no los uso. Recuerdo cuando Elías iba a reclutar a Eliseo. Eliseo estaba ocupado, pero el requisito para seguir a Elías fue desocuparse y estar disponible. Cuando Jesús estaba también y le decían: queremos seguirte, ok, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Imagínate, para poder seguir a Jesús, para poder oír la voz de Jesús, necesitas estar disponible. Dígale al que está a su lado: tenés que estar disponible, no ocupado. Porque de veces vemos muchas personas ocupadas por todo, ¿verdad? Le decimos: ver a la iglesia, no porque tengo que trabajar. No trabaja, pero dice: no porque no tengo dinero para ir con el bus. No, pero es que estoy haciendo el no, pero que sigue en todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando las personas están ocupadas, déjeme decirle algo: Dios no le va a hablar. Si usted está ocupado, Dios va a decir: ah, ok, está ocupado, entonces no te hablo, no te molesto. A otro que está desocupado, o más mejor dicho, disponible, a este sí le voy a hablar, porque este sí quiere oír mi voz. Así que bueno, Samuel, como decía, no era el más preparado, no era el más capacitado, pero estaba disponible. A veces Dios no busca gente capacitada y que diga: ah, mira que este es un profesional. No, Dios busca gente que esté disponible. ¿Tú puedes hablar en público? No. ¿Tú puedes hacer lo otro? No. Pero estás disponible, Dios te va a usar. Con los talentos y las capacidades que tú tengas, Dios te va a usar. No pongas límites a Dios y decirle: no, es que yo no puedo, Dios, porque esto y esto. No. No le pongas límites a Dios. Deja que Dios actúe en tu vida y Él va a hacer cosas grandes sin importar tu capacidad. Elí, el que leímos, el que los hijos hicieron cosas sucias en el templo, era el encargado del templo en ese momento. Pero Samuel era el que estaba siendo promovido por Dios para reemplazar a Elí. Y ahí encontramos algo importante. Cuando Samuel, ¿se acuerdan Samuel? ¿Cuál es la mamá de Samuel? Pregunta de la PAE, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la mamá de Samuel? 3, 2, 1. Cabal, Ana.
¿Se recuerdan de Ana, la mujer que no podía tener hijos y le dijo a Dios, dame un hijo y yo lo voy a dedicar para ti? Entonces ese hijo es Samuel, el que ahora, después de tanto tiempo de que Dios no hablaba al pueblo, era el primero que Dios le hablaba. Y le dice en Samuel 3:10, dice, cuando Dios le dice, Samuel, Samuel, y Samuel le dice, habla Señor, porque tu siervo oye. Aquí pasa una historia alrededor, pero quiero ir directamente al grano. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, primero tuvo unas confusiones y dudas y no sabía quién le estaba hablando. Pero la tercera vez, porque Elí le dice, cuando te vuelva a decir así, dile, aquí estoy. Y cabal, Dios vuelve a llamar a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel le dice, habla Señor, porque tu siervo oye. Imagínense qué bonito. Samuel estaba siendo el que volvió a establecer la comunicación con Dios, porque era una persona consagrada para Dios. Desde su nacimiento era una persona consagrada para Dios. ¿Sabe dónde dormía Samuel? Cerca del arca del pacto. Wow, eso es impresionante, porque las personas que son habladas o tocadas por Dios son personas que pasan cerca de la presencia de Dios. Wow, esto me pone a mí un poco erizo, pero esa es la realidad. Tú quieres escuchar la voz de Dios. Tú quieres que Dios te hable, que Dios te profetice, pero ¿sabes quiénes son los que Dios le habla? A las personas que viven constantemente en la intimidad. Samuel dormía cerquita del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y a ese Samuel es al que Dios le habla después de mucho tiempo de no hablarle a nadie. Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel le dice, habla Señor, porque tu siervo oye. No sé cuántos quieren escuchar la voz de Dios, pero tenemos que ser personas disponibles para Dios y decirle, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero no solamente escucharte, porque oiga lo que dice Samuel, habla Señor porque tu siervo oye. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo oiga lo voy a hacer. No solo le digas al Señor, háblame, porque cuando Él te hable te va a dar instrucciones y tú tienes que seguirlas y obedecer, no solamente escucharlas. Punto número 3. La voz de Dios activa tu propósito. Desde ese momento que Dios le habló a Samuel, algo se activó en la vida de Samuel y fue el propósito de Dios para su vida. Ahí se activó un ministerio grandioso para Samuel. La voz de Dios en la vida de Samuel representó que Samuel iba a ser el único sacerdote, rey y profeta que se conoce en la Biblia. Aparte de Jesús, que también fue rey, sacerdote y profeta, pero Samuel fue lo mismo. Sacerdote, rey y profeta. Imagínate las cosas que Dios puede hacer en tu vida si tú eres una persona que te encanta estar en intimidad con Dios. Es que Dios va a usar a las personas disponibles y a las personas apasionadas por Dios. Yo últimamente le he estado pidiendo a Dios ese deseo, ese hambre por estar en la presencia de Dios, por evitar hacer cosas que me alejen de Él. Yo le pido a Dios que me use. Y yo quiero que tú también lo hagas, porque no es que, no, es que Él es porque es el hijo del pastor. No, tú también, Dios puede usarte a ti también. Solamente necesitas ese hambre que tenía Samuel de dormir cerca de la presencia de Dios, del arca del pacto, de estar disponible cuando le dice, habla que tu siervo oye. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida cuando tú estés disponible y hambriento de la presencia de Dios. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, cambió su vida. Porque a partir de ahí dejó de ser el Samuelito y pasó a ser al Samuelón. Pasó de ser el Samuel, era aquel bichito que andaba por ahí, pasó a ser el sacerdote, rey y profeta de Israel. ¡Wow! Imagínense, esto es impresionante, esto es poderoso. O sea, las cosas que Dios puede hacer en tu vida son sorprendentes, pero necesitas saber escuchar la voz de Dios. Muchos han estado estancados porque no han escuchado la voz de Dios. Y dice, ¿qué hago? Pues yo no sé qué hacer. Escucha la voz de Dios y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. La iglesia necesita profetas, no solo predicadores. Voces que hablen lo que el cielo dice, no lo que el mundo quiere oír. Y aquí quiero entrar con algo bien clave. Lo de las profecías es un tema muy delicado. No es algo que podemos hablar con total libertad y decir así funcionan. Porque las cosas espirituales de Dios son sobrenaturales y no funcionan todas bajo una fórmula y de decir A más B es igual a C. No, Dios usa a diferentes personas de diferentes formas. Yo personalmente le he estado pidiendo a Dios que me dé
Tal vez no el don de profecía o de ciencia, pero sí que me revele palabra para las personas. Porque en la medida que Dios envía palabra, Dios empieza a trabajar con las personas. Imagínate lo que hizo con Samuel, una voz de Dios. A veces tú necesitas una voz de Dios que te hable y que te exhorte, ya sea por medio de una profecía, por medio de una predicación, por medio de este video puede ser, que Dios te esté hablando y te esté diciendo, Samuel, Samuel, y tú tienes que decirle, Dios, aquí estoy, te estoy escuchando. Así que tienes que ser muy bueno con eso. Aplicación para la iglesia de hoy. Aquí quiero ir terminando ya. Primero, tienes que buscar la intimidad. Apaga el ruido del mundo, apaga el ruido del pecado que a veces nos hace no escuchar la voz de Dios. Si tú pones la música a todo volumen y tu mamá te está hablando, no vas a escuchar la voz de tu mamá. Solo vas a sentir de repente el chancletazo. Si de repente tú tienes mucho ruido en tu vida, llamémosle ruido al pecado, a los placeres, a los vicios, llamémosle ruido a todo el mundo que nos rodea, a nuestro trabajo, incluso al dinero que a veces nos hace apartarnos de Dios. Cuando hay ruido no escuchamos la voz de Dios. Bajémosle el volumen, apaguemos el ruido para escuchar solamente la voz de Dios. Segundo, despierta tu oído espiritual. No quiere decir que usted solo va a ir a la iglesia, va a escuchar la predicación y ya estuvo. No, aprenda a escuchar a Dios en todo lugar. Ponga alabanzas en su casa y Dios le va a hablar por medio de la alabanza. Ponga videos de YouTube de predicaciones en su casa y Dios le va a hablar por medio de una predicación. Vaya a la iglesia, escuche la palabra, anote. A mí me gusta la gente que anota. Tal vez no porque yo diga, le está gustando mi predicación, sino porque hay gente que recibe una palabra, la anota y hay algo que le voy a decir. Cuando una persona escribe, se le retiene más que lo que escucha. Oiga esto. Por ejemplo, cuando tú escuchas una predicación, se te quedan algunas cosas. Pero cuando tú las escribes, las estás escuchando y las estás escribiendo. Entonces estás haciendo dos cosas a la vez y eso hace que tu retentiva mental aumente y te acuerdes más de las palabras que escuchaste. Por eso yo le recomiendo que en los cultos usted pueda anotar algunas palabras que de repente le impactan más que otras. Y tercero, obedece sin demora. Obedece la voz de Dios, no esperes mucho. No esperes mucho porque Dios quiere hacer algo maravilloso contigo. Dios tiene un proyecto grande contigo, pero tienes que escuchar y obedecer. Diga conmigo, escuchar y obedecer. Gloria a Dios. Mire, quiero terminar con esto. Yo les agradezco por su tiempo y espero que alguna de estas palabras le haya servido para su vida, para poder crecer espiritualmente, que de eso se trata el mundo como cristiano. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes ahí donde están y le digo, Señor, declaro victoria en las vidas de los que están al otro lado de esta pantalla. Yo declaro que van a ser personas que van a empezar a escuchar cada vez más tu voz. Personas que van a escuchar tu voz y van a obedecer. Yo declaro que tú estás levantando sacerdotes, profetas, reyes aquí. Declaro en el nombre de Jesús que tú tienes proyectos grandes para nosotros, para la iglesia. Y aquí estamos como Samuel y te vamos a decir, habla, que tu iglesia te escucha. Queremos escuchar tu voz. Queremos servirte y queremos obedecerte. Bendigo la vida de todos los que están viendo este video y declaro que Dios tiene grandes cosas para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les deseo bendiciones a todos y recuerden que este domingo vamos de azul y blanco porque viene la independencia patria de nuestro país, El Salvador. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.